¿Te has preguntado alguna vez si el Mac Mini realmente vale cada centavo que vas a invertir? Quédate, porque hoy despejaremos todas esas dudas. Bienvenidos a esta guía definitiva para comprar un Mac Mini y no malgastar el dinero. En este video te voy a contar exactamente cuáles son las configuraciones más recomendables del Mac Mini, qué partes conviene o no actualizar y, sobre todo, cómo optimizar tu presupuesto para que no termines pagando de más. Ya sabemos que los precios de Apple pueden ser bastante elevados, así que si no quieres caer en la trampa de gastar de más en especificaciones que nunca vas a necesitar, este es el lugar indicado. Configuraciones del M4 Mac Mini. La familia Mac Mini basada en el chip M4 ofrece varias configuraciones de fábrica que Apple exhibe en su página web, pero es importante entender las diferencias entre ellas y cómo se adaptan a tu tipo de uso. En concreto, podemos encontrar tres versiones con el chip M4 estándar y una cuarta que viene con el M4 Pro. Vamos a repasarlas rápidamente para que entiendas las opciones. Mac Mini M4, 16 GB, 256 GB SSD. Esta es la versión más básica y también la más asequible. Viene con 16 GB de memoria unificada, que para muchos usuarios es más que suficiente. Incluye un SSD de 256 GB, que puede quedarse corto si trabajas con archivos muy pesados, pero para un uso doméstico u ofimático habitual suele bastar. Mac Mini M4, 16 GB, 512 GB SSD. Este modelo sube el almacenamiento a 512 GB, manteniendo los mismos 16 GB de memoria. Es ideal para quienes necesitan un poco más de espacio, ya sea para aplicaciones más pesadas o para albergar bibliotecas de fotos, música y documentos en local. Mac Mini M4, 24 GB, 512 GB SSD. Además de los 512 GB de almacenamiento, aquí subimos la memoria a 24 GB. Para quienes van a usar aplicaciones de edición de foto y video de manera ocasional o programas de modelado 3D y desarrollo, puede ser la combinación perfecta. Mac Mini M4 Pro, 24 GB, 512 GB SSD. Este es el paso al chip M4 Pro, que añade más potencia tanto en CPU como en GPU, además de arrancar con 24 GB de memoria unificada y 512 GB de SSD. Una de las ventajas de este modelo es que te ofrece puertos Thunderbolt 5, a diferencia del Thunderbolt 4 de las otras versiones. Si necesitas un empujón extra en rendimiento gráfico o vas a conectar periféricos que requieran mayor ancho de banda, este puede ser tu aliado. Tener la opción de un chip Pro en un Mac Mini puede sonar muy tentador para creadores de contenido, profesionales del diseño o incluso gamers casuales que quieran un rendimiento más fluido. Sin embargo, no debemos olvidar que el sobrecoste puede ser significativo, sobre todo si consideramos que aún podemos escalar la memoria hasta 32 GB en el M4 básico, sin tener que saltar necesariamente al M4 Pro. Aún así, si eres de los que produce video 4K de manera constante, maneja un sinfín de pistas de audio o trabaja con grandes archivos de Photoshop o Illustrator, el salto al M4 Pro puede ahorrarte valiosos minutos e incluso horas en el renderizado y edición, así que podría ser una inversión razonable. Por otro lado, si tu uso es más bien de tipo general, navegar, redactar documentos, consumir contenido multimedia y hasta jugar títulos ligeros, probablemente no necesites tanto músculo de CPU o GPU, y los modelos base podrían salirte más a cuenta. Un último detalle: en el modelo M4 Pro, la conexión sube a Thunderbolt 5, lo cual te permitirá utilizar unidades de almacenamiento externo ultrarápidas o monitores 8 Kelvin. Para algunos puede ser innecesario, para otros puede suponer un gran diferenciador si tu flujo de trabajo involucra manejos intensivos de datos. Ya seas un profesional o simplemente un usuario que quiere la mejor experiencia, la clave estará en analizar si realmente usarás esa potencia extra y si justifica la inversión. ¿Cuánta memoria necesitas de verdad? Uno de los puntos críticos al comprar un Mac Mini es decidir la cantidad de memoria unificada. A diferencia de las PC tradicionales, en la línea Mac con Apple Silicon no puedes ampliar la RAM más adelante, así que lo que compres hoy será lo que tengas para siempre. Por eso, es importante hacer una elección inteligente, pero tampoco queremos tirar el dinero subiendo la memoria a niveles astronómicos que jamás aprovecharemos. El modelo base del M4 Mac Mini incluye 16 GB de memoria, y lo cierto es que para la mayoría de usos cotidianos, como navegación web, correo electrónico, edición de documentos y consumo de contenido, esto es más que suficiente. De hecho, yo mismo he utilizado un Mac Mini M4 con 16 GB para tareas que incluyen edición ligera de video, pequeños proyectos en apps de diseño y hasta máquinas virtuales, y no he tenido problemas de rendimiento. Ahora bien, ¿cuándo conviene subir a 24 GB? Si tu trabajo te lleva a usar herramientas de edición de foto o video, suites como Adobe Creative Cloud o Final Cut Pro de manera frecuente, o desarrollas software y manejas varios proyectos en simultáneo, te vendrían bien esos 8 GB extra. Los proyectos de edición pueden comerse la memoria con sorprendente facilidad, sobre todo si trabajas con archivos de gran tamaño o con múltiples pistas de audio y video. ¿Y qué hay de los 32 GB en el M4 base? Esto ya es territorio para power users. Quienes realicen edición de video 4K con muchos efectos, trabajen con múltiples máquinas virtuales o manejen enormes bases de datos, podrían beneficiarse de esos 32 GB. Sin embargo, si llegas a plantearte más de 32 GB, prácticamente seguro que sabes con exactitud por qué los necesitas. Ahí es cuando podrías plantearte el salto a la versión M4 Pro, que permite configuraciones de memoria aún mayores. Pero, ojo, el salto de precio también crece bastante. Lo más importante es ser realista acerca de tus necesidades. Muchos usuarios se dejan llevar por la idea de más memoria
memoria es mejor y terminan pagando cifras altísimas por algo que no van a aprovechar. Recuerda que Apple cobra un buen margen por estas ampliaciones. Así que, si trabajas con ofimática, multimedia básica, uno que otro proyecto en iMovie o Final Cut con archivos no muy pesados, 16 o 24 GB son más que suficientes. Si eres un profesional que abra al mismo tiempo Photoshop, Illustrator, After Effects y edita en 4K, entonces sí podrías necesitar 32 GB o incluso más. La clave es, sé honesto con tu flujo de trabajo y tu presupuesto. Si solo tienes curiosidad y no un uso profesional muy exigente, es probable que 24 GB de memoria sea tu punto de equilibrio ideal. Y si en verdad vas a exprimir cada mega de esa memoria, lo sabrás de antemano, porque es parte de tu día a día de trabajo. Almacenamiento, donde deberías invertir tu dinero. Pasemos al siguiente gran dilema, el almacenamiento interno. Aquí es donde muchos usuarios pueden ahorrarse un buen dinerito si saben jugar bien sus cartas. Apple ofrece, en el Mac Mini M4, configuraciones que van desde 256 GB de SSD hasta 2 TB, y en la versión M4 Pro puedes subir todavía más. Pero ten en cuenta que las ampliaciones de almacenamiento de Apple suelen ser mucho más caras en comparación con la compra de discos externos. Para la mayoría de personas, 256 GB pueden ser suficientes, siempre y cuando tengas un uso bastante moderado o estés dispuesto a gestionar tus datos en la nube o en discos externos. Si descargas muchas aplicaciones pesadas o si tu biblioteca de fotos supera los 100 GB, algo muy común hoy en día, podrías encontrarte con limitaciones. Una vez que sumas el espacio que ocupa macOS, los archivos del sistema, tus aplicaciones y lo que guardas en iCloud, verás que los 256 GB pueden llenarse antes de lo que esperabas. La siguiente opción, 512 GB, suele ser el punto medio más cómodo para la mayoría de usuarios con un poco más de exigencia. Te dará un margen adicional para guardar fotos, videos y aplicaciones sin preocuparte demasiado a corto plazo. Además, si tu flujo de trabajo incluye edición ligera de video o fotografía, es un buen colchón antes de recurrir a soluciones externas. No obstante, si de verdad necesitas más de 512 GB porque trabajas con archivos de video de gran tamaño o bibliotecas enormes, tal vez te convenga evaluar seriamente la compra de un buen SSD externo en lugar de pagar a Apple por una actualización interna. ¿Por qué? Porque en muchos casos puedes encontrar SSD externos muy rápidos, incluso tan veloces como el interno, si usas Thunderbolt 4 o 5 a un precio muy inferior al que cobra Apple. Marcas como Crucial, Samsung u OWC suelen ofrecer opciones de 1 TB, 2 TB o incluso 4 TB que salen mucho mejor de precio. Ahora bien, ¿qué pasa con la velocidad y la fiabilidad? No temas, siempre que adquieras un disco externo de calidad y te asegures de hacer copias de seguridad, por ejemplo, con Time Machine o soluciones como Backblaze, no deberías tener grandes problemas. Eso sí, recuerda que para el sistema operativo, las aplicaciones principales y algunos archivos esenciales, es recomendable tener algo de espacio interno por cuestiones de rendimiento y conveniencia. Pero todo lo que sea proyectos, bibliotecas de imágenes o música, y archivos que no utilices a diario, puede vivir perfectamente en un SSD externo. Otro factor clave en el Mac Mini M4 Pro es la posibilidad de ampliar la CPU y la GPU. Apple te da la opción de pagar más para sumar 2 núcleos de CPU y 4 núcleos de GPU adicionales. ¿Vale la pena ese gasto extra? Para ser sinceros, en la mayoría de casos la diferencia es mínima y no justifica el costo. Esto lo he podido comprobar al comparar dos modelos distintos de Mac Mini M4 Pro en tareas de edición de video. A veces, el modelo con más núcleos rendía casi igual o incluso un poco peor en ciertos escenarios que el modelo inferior. Así que, si no necesitas exprimir cada gota de potencia y no eres un profesional que trabaja con proyectos masivos, lo más probable es que no notes la diferencia. Donde sí puede haber una mejora tangible es en la conexión Ethernet a 10 gigabits por segundo. El Mac Mini base trae una conexión gigabit estándar, suficiente para la mayoría de hogares o pequeñas oficinas. No obstante, si tienes una red local de alta velocidad o trabajas con un servidor NAS potente y discos duros configurados en RAID que puedan alcanzar altas tasas de lectura/diagonal escritura, la conexión de 10 gigabits puede ser un auténtico salvavidas. Por ejemplo, en un entorno profesional de edición de video colaborativa, cargar y descargar archivos enormes desde unas con 10 gigabits es mucho más eficiente. Pero, de nuevo, si no planeas usarlo a ese nivel, es un gasto extra que podrías ahorrar. Para ilustrar mejor estas decisiones, te cuento los 3 Mac Mini que podrías comprar en distintos contextos. Mac Mini M4 base para uso doméstico, con 16 GB de memoria y 256 GB de SSD, usado para tareas del día a día, algo de navegación, streaming de video, incluso administrar un servidor de Plex y Home Assistant, todo en un equipo muy compacto que se conecta a un monitor Samsung M8. Aquí, 256 GB bastan, complementados con 1 o 2 SSD externos para bibliotecas multimedia más grandes. Un sistema de respaldo en la nube asegura que si uno de esos discos externos falla, los datos se puedan recuperar sin problemas. Mac Mini M4 Pro, versión básica, para trabajo y edición ligera, con 24 GB de memoria, 512 GB de SSD y 10 GB Ethernet, porque en el estudio tenemos unas con esa conexión. Este equipo se aprovecha para tareas de oficina, videollamadas y edición de video moderada en Final Cut o Premiere. Está conectado a un monitor grande, un dock con puertos adicionales para tarjetas SD, periféricos, etc., y un buen micrófono para grabar. Su rendimiento es más que suficiente para labores de productividad avanzada. Mac Mini M4 Pro, más núcleos, más memoria para edición intensa,
configurado con 48 GB de memoria, 1 TB de SSD y 10 GB Ethernet. Se suponía que esta sería la bestia para edición de video 4 Kelvin. Y sí, rinde de maravilla, pero tras diversas pruebas, descubrimos que no hay una diferencia abismal frente a la versión Pro básica. La mayor memoria viene bien para proyectos muy grandes, pero para tareas de edición típicas, la ganancia es marginal. Conectado a un monitor del 4K y un dock Thunderbolt, corre todo sin problemas, pero la inversión adicional quizá no se justifica para todo el mundo.